Hola, buenos días. Mi nombre es Jesús Tejedor. Como ya os ha dicho Marco Antonio, en primer lugar quería agradecer a la Asociación de Sostenibilidad Rural que nos haya invitado a dar esta charla y a la Junta de Castilla y León por habernos albergado. Os quería contar algunas cosas de dónde trabajo. Nosotros somos ALIA, Arquitectura, Energía y Medio Ambiente. Es un estudio de arquitectura que lleva muchos años trabajando. Su director es Emilio Miguel Mitre, que ya os suena porque os ha dado la ponencia anterior, y yo trabajo con él en el estudio de Valladolid desde el 2006. Hemos hecho unos cuantos edificios singulares bioclimáticos y hoy os queríamos presentar pues, el que creo yo que es el más representativo de nuestro trabajo reciente, que además se ha ejecutado aquí en Valladolid para el edificio para Grupo Lince. Grupo Lince es empresa de Asprona, que a todos os sonará. Asprona, que ahora está asociada con otras asociaciones de personas con discapacidad en Fundación Personas. Vamos a ver si va. Bueno, primero, antes de presentaros el edificio, pues simplemente comentaros algunas cosas de bioclimática, cosas muy sencillas, que la bioclimática no es nada raro. Ángel Marinero, en su presentación de antes, creo que dio una definición muy buena. Dando una más sencilla todavía, diría que bioclimática es acondicionar los edificios de la forma más natural posible, intentando aprovechar los recursos del emplazamiento y conseguir con ello un confort interior con un ahorro energético el mayor posible. Ahora mismo ya sabéis que la bioclimática pues ha quedado casi un poco superada, porque ahora mismo en edificación intentamos ir a algo más allá que el mero ahorro energético, y lo que hacemos es intentar reducir los impactos ambientales lo máximo posible. No solo la energía, el agotamiento de recursos materiales, las contaminaciones, las emisiones de CO2, las emisiones de CFCs. Entonces, en ese sentido, yo creo que debemos entender el futuro, el camino, como intentar hacer edificación sostenible, pero sin distinguirla de la demás. O sea, lo que hacemos es arquitectura. Yo creo que la sostenibilidad es un parámetro más que debemos manejar en nuestro trabajo, igual que manejamos el programa o el presupuesto. O sea, yo creo que debe convertirse en una manera de hacer arquitectura. Retornando un poco a la bioclimática, hemos dicho que aprovecharíamos el entorno para aclimatar nuestro edificio, y lo que el entorno nos pone a nuestra disposición pues es fundamentalmente el sol. El sol es el gran recurso que tenemos, pero también tenemos otros, que es utilizar el cielo como un elemento para disipar de forma radiante, utilizar las corrientes de aire, las ventilaciones en la edificación, o utilizar el suelo. El suelo nos va a proporcionar algunos recursos muy apetecibles, como son la disipación geotérmica, y ahí bueno, pues hemos marcado una adecuada disposición del agua y el uso de la biomasa. Siguiendo con características muy generales de la bioclimática, pues hemos dicho que el sol es nuestra gran fuente de energía, y que si la sabemos aprovechar, pues podremos acondicionar el edificio durante gran parte del año con un coste energético cero, o sea, prácticamente gratis. Esto es una carta solar para una latitud de 40 grados, o sea que sería prácticamente el emplazamiento de Valladolid, en la que podemos ver pues fundamentalmente cómo la trayectoria solar en verano, que es esta, es muchísimo más larga que la de invierno. La de invierno sería esta de aquí abajo, y también vemos cómo el sol sale muy al este, de hecho se pasa del este y nace en el noreste y se pone en el noroeste. Eso va a implicar que tenemos muchísimas horas de luz y un barrido solar más grande. Y luego, por otro lado, también tenemos aquí que su trayectoria en el cénit, a mediodía,
está muy vertical, de manera que tiene un ángulo solar que aquí en Valladolid es de 70 y pico grados, mientras que en invierno pues el sol va mucho más bajo, lo tendríamos aquí por debajo de los 30 grados. Y en invierno pues tendríamos que el sol sale aquí en el sureste, en lugar de salir en el noreste, y se pondría, por lo tanto, en el suroeste, con un barrido solar mucho más corto. Todo eso luego lo vamos a poder aprovechar en el diseño del edificio. Probablemente os estoy contando cosas muy sencillas que todos hemos oído, pero bueno, por tener un pequeño recordatorio. Esas trayectorias solares, si las pasamos a un perfil del cenit solar, de la situación de mediodía solar, pues tendríamos que el perfil de verano es esa línea roja que tenemos ahí dibujada, con un ángulo muy vertical, que por lo tanto vamos a poder proteger con mucha facilidad en nuestros acristalamientos. En verano no vamos a querer que la radiación solar entre en el edificio, y en invierno vamos a pretender todo lo contrario. Bueno, pues ya vemos que justo al sur la disposición es idónea, porque el sol va mucho más bajo y le va a costar menos entrar en nuestro edificio que en verano. Y en verano la incidencia será mucho más oblicua, por lo tanto la radiación que penetra es menor, y además vamos a poderlo proteger con mucha facilidad, porque como hemos visto viene muy vertical y con un pequeño parasol lo podremos proteger. Por completar un poco las herramientas básicas con las que trabajamos en bioclimática, esto es un ábaco psicométrico que sobre él un arquitecto israelí, Giboni, construyó pues, su modelo para explicar las estrategias bioclimáticas que tenemos a nuestro alcance. Voy un poco para atrás para explicarlo ordenadamente. En el ábaco psicométrico lo que se dice es que esta es la zona de confort. Bueno, el ábaco psicométrico, como ya conocéis, relaciona la temperatura de bulbo seco, que la ponemos en las abscisas aquí abajo. Bueno, he perdido el cursor. La relaciona también con la humedad relativa, que serían todas las curvas. Ahí vas viendo las humedades cómo van creciendo, 20, 30, 40, hasta el 100%, hasta la humedad de saturación. Relacionaría en las ordenadas, aquí en la parte derecha de la pantalla, la humedad absoluta, es decir, la cantidad de agua que contiene nuestro aire, y la curva del 100% de la que veis a la izquierda del 100%, pues correspondería a la condición de saturación o condensación. A partir de ahí el aire condensa. Bueno, pues en esa situación el confort lo encontramos, el confort humano dentro de los edificios, lo encontramos en la banda verde o como mucho en la banda amarilla, que sería como una extensión del confort. Estamos hablando de temperaturas entre 20 y 27 grados y humedades que sean superiores al 20% e inferiores al 80%. En esas condiciones nos encontramos a gusto. Pero el clima nos proporciona a lo largo del año unas condiciones que no son esas. Entonces, hacia la izquierda, cuando en todas estas gráficas os las voy a poner todas juntas, hasta aquí, todas estas estrategias que se adoptan son en situación de invierno, en situación de baja temperatura. Como veis, nos vamos desplazando por la gráfica hacia temperaturas inferiores, no estamos en confort, y lo que podemos hacer para que nuestro edificio alcance el confort pues son todas estas estrategias que tenemos aquí indicadas en la leyenda. Primero, habría una ganancia interna, que es simplemente por el uso, el número de ocupantes, las máquinas que tengamos dentro generando calor, los ordenadores. Si no es suficiente eso, siempre podemos recurrir a la calefacción solar pasiva, que es un poco lo que estábamos explicando antes con las ganancias solares, que es, si tenemos bien orientado el edificio, con unas cristaleras al sur, pues podremos ganar sol, si lo hay, y todo eso será acondicionar nuestro edificio sin consumo energético. Sistemas de calefacción solar activa, que luego os enseñaré, por ejemplo, uno que hemos utilizado en Grupo Lince. Y bueno, y si vamos exagerando, pues nos toca, por supuesto, usar la calefacción convencional. Y luego, por el lado de la derecha, que serían las situaciones de calor,
¿qué debemos hacer para protegernos del calor? Pues en primer lugar siempre disponer de protecciones solares, sobre todo en las orientaciones menos deseables. Si tenemos acristalamientos al sur, ya hemos dicho que se comportarán bien a lo largo de todo el año. Pues si los tenemos al este o al oeste, pues vamos a tener un problema, porque vamos a tener mucha más radiación en verano y en entretiempo, que es cuando no la queremos. Y además el sol, como hemos visto en la carta solar, el sol a esa hora todavía va abajo y va a entrar completamente en nuestro edificio. Entonces las protecciones solares serán el primer mecanismo para ahorrar energía, para no hacer entrar en funcionamiento nuestros sistemas de climatización. Ventilación de techo, porque bueno, casi no se ve, es una zona extendida hacia la derecha. Alargamos un poco la sensación de confort aunque la temperatura sea mayor. Refrigeración por inercia térmica, esto es una cosa que nos suena a todos. Hemos perdido esta sombra, la hemos perdido en la gráfica, lo siento mucho. Que se extendería todavía más a la derecha de la zona de confort, y es una situación que conocemos todos, por ejemplo, de las casas de pueblo. Un cerramiento muy grueso de 60 o 70 centímetros de adobe o de tapial nos proporciona una gran inercia térmica, por lo tanto nos proporciona un gran retraso en la progresión del flujo térmico del exterior al interior, y aprovechamos la alternancia día-noche. En la noche caen mucho las temperaturas, entonces de esa manera conseguimos que nuestro edificio no se vea afectado por las temperaturas altas diurnas. Luego otros sistemas como enfriamiento por evaporación, refrigeración por inercia térmica y refrigeración nocturna, que es lo mismo que os he explicado, pero además aprovechando para ventilar por la noche. Eso en un clima como el de Castilla pues es una técnica muy eficaz, porque las temperaturas nocturnas pues por lo general bajan de los 20 grados, con lo cual podemos refrigerar nuestras edificaciones. Refrigeración por ventilación natural y mecánica. Ya vemos que en las zonas, sobre todo cuando sube la humedad relativa, es un sistema bastante eficaz. Y ya por último, si todo lo demás ha fallado, pues tenemos que recurrir a los sistemas convencionales de aire acondicionado. Bueno, eso es un poco un recordatorio de algunas claves bioclimáticas. Y ahora ya entramos en el edificio de Grupo Lince. Hace ya casi 5 años tuvimos el primer contacto con la gente de Grupo Lince y nos pidió que estudiáramos un anteproyecto sostenible o bioclimático para un edificio que proyectaban hacer en el polígono del Carrascal, que tenía que albergar distintos usos. La volumetría que veis aquí pues es un poco la propuesta que se hizo en el proyecto. Todo este frente, todo el frente al que se asoma este arco circular es sur. El sur perfecto pues está prácticamente en el punto medio de esta fachada. Bueno, de hecho, estos lucernarios que se ven en la cubierta están perfectamente orientados al sur, con lo cual ya veis la orientación del edificio. Y por presentaros un poco el edificio, pues en planta baja no estamos viendo ese volumen construido curvo, porque está construido solo en planta primera, y lo que hemos hecho ha sido un gran jardín en planta baja, que también lo vamos a usar para el acondicionamiento del edificio. Luego tenemos un bloque de talleres formativos y las grandes áreas de industria, o en este caso es industria y servicios, porque hay un gran espacio para una cocina industrial que a día de hoy todavía no está construida, está en proyecto, y una gran área para un restaurante que va a estar asociado a la cocina industrial. Aquí tenemos un espacio central que funciona como una plaza de recepción y de relación, que es lo que nosotros hemos llamado el atrio bioclimático, que también tiene un importante papel en el edificio, que os explicaré un poquito después. Ahora preferiría que conocierais cómo es el edificio. En planta primera, en el bloque curvo hacia el sur, hemos colocado las oficinas, porque entendíamos que eran los que mejor se podían beneficiar de las condiciones de la orientación, y detrás unos talleres ocupacionales, que sabéis que Grupo Lince trabaja con personas con discapacidad, y estos talleres pues les van a servir para su trabajo.
En planta segunda ya hay muy poco construido, lo único que hay, los talleres formativos también se extienden a esta planta segunda, hay unos pequeños núcleos de instalaciones que aprovechamos y hay una gran cubierta jardín encima de las oficinas que también la vamos a usar para el acondicionamiento del edificio. En el sótano las instalaciones, y ahora quería que conocierais un poco la volumetría del edificio. Este es el frente sur que os enseñaba antes. Las oficinas tienen unas grandes cristaleras para la ganancia solar térmica y también tienen unos captadores solares térmicos de aire que también los vamos a usar para tomar aire en invierno. Vamos a tomar el aire nuevo de oficinas por esos captadores de aire, lo vamos a meter al sistema de climatización y de esa manera vamos a conseguir una ganancia térmica obtenida gratuitamente por el sol antes de que tengan que entrar en funcionamiento las baterías de calor del edificio. Bueno, este es el espacio que os comentaba antes, el atrio bioclimático. El atrio bioclimático realmente está cumpliendo muchas misiones porque nosotros, esto que estáis viendo aquí es que se abre su cubierta para tener una operación diferenciada en verano y en invierno. En invierno lo normal es que el atrio siempre se encuentre cerrado y de esa manera conseguimos un edificio más compacto, con un factor de forma más compacto y por lo tanto vamos a tener menos pérdidas térmicas por la envolvente. Mientras que en verano vamos a poder recurrir al recurso de abrirlo, ese espacio interior realmente se convierte en una plaza exterior, por lo tanto las fachadas que dan a él son fachadas exteriores, aumenta el volumen de la envolvente y conseguimos también mantener ese espacio ventilado y en sombra. Y además por la noche vamos a poder aprovechar ese sistema de apertura de la cubierta para intentar enfriar el atrio por radiación al cielo. Perdón. Este es el interior de los talleres. Que aparte de estar bien aislado, pues lo que hemos hecho es orientar, como os enseñaba antes en la imagen exterior, orientar la cubierta. Aquí se ve que todas las ventanas de cubierta están en la misma orientación y mirando al sur. De manera que conseguimos que el sol penetre en invierno y con unas viseras que tiene en el exterior impedir que penetre en verano. Bueno, y sobre esta diapositiva quería presentaros un poco el conjunto de estrategias. Algunas ya las hemos comentado. Aquí a la izquierda está representado el atrio, mientras que aquí está representada el pabellón de oficinas. Esto sería una sección perpendicular a la fachada principal, de manera que el sur estaría aquí a la derecha, y aquí vemos cómo son más o menos los ángulos solares incidentes en verano y en invierno. Bueno, ¿qué estrategias, aparte de las ya comentadas, hemos usado? Pues, en principio, huecos más grandes al sur que al norte, lógicamente, grandes aislamientos, porque al final hemos dicho que por la envolvente o vamos a perder nuestro calor de invierno o nos va a entrar el calor exterior de verano, de manera que cuanto mejor sea el aislamiento, más vamos a retardar su entrada y menos vamos a tener que consumir en la climatización del edificio. También hemos dispuesto un espacio intermedio en oficinas al que hemos llamado Lucernaire, que es como un pozo de luz que va a iluminar el interior de las oficinas y que nosotros vamos a utilizarlo también para la ventilación del edificio. Hemos utilizado la cubierta jardín porque funciona muy bien como aislante, nos da inercia térmica, nos da posibilidades de refrigeración por evaporación en verano y además se crea un espacio muy agradable. Los sistemas de ventilación que antes os empecé a explicar, el sistema de climatización del edificio hacemos frío por dos máquinas, una bomba de calor geotérmica y una máquina de absorción.
lo mandamos a los fan coils de los espacios, pero el aire nuevo, que es lo que os contaba antes, el aire nuevo de renovación que vamos a hacer pasar por las baterías de frío o de calor, lo vamos a tomar en invierno del captador solar de fachada. Tenemos un total de 26 captadores solares. Cuando el sol incide, calienta el aire circulante por la cámara interior del captador, lo llevamos hasta nuestro climatizador y podemos empezar a servir un aire pretratado cuando las condiciones térmicas no son muy extremas, y si las condiciones son muy extremas, pues ya entra la batería de calor y suministra el calor necesario. El retorno del aire, es decir, el aire que vamos a expulsar para renovación, lo hacemos pasar por un recuperador de calor y, por último, lo enviamos al atrio, que el atrio es un espacio no climatizado, pero aprovechamos el calor residual que le queda a ese aire. El funcionamiento de verano es muy similar, con la diferencia fundamental de que el aire no lo podemos tomar del captador del sur, porque lógicamente está muy caliente. Entonces lo que hacemos es abrir la rejilla exterior superior, simplemente para evacuar calor. No estamos tomando aire de ese captador, y sin embargo lo tomamos de la parte inferior del jardín, el jardín que está más fresco y más regado, y tomamos un aire que por lo tanto está a unos pocos grados más fresco que el ambiente exterior, y lo utilizamos de una manera análoga en el edificio. No sé cómo llevo el tiempo. En la fachada sur, antes cuando hablábamos de que es muy fácil sombrear en el sur, porque lo podemos hacer mediante unos parasoles fijos además, pues aquí lo tenéis. Esta es la disposición geométrica de los parasoles. En invierno el sol sí que penetra, y en verano lo tenemos sombreado, sin disminuir notablemente la iluminación interior del edificio, porque también se producen esos fenómenos de reflexión en las lamas exteriores. Cuando estuvimos estudiando este proyecto, pues hicimos unos estudios solares en los que se demuestra más o menos que a lo largo del día de verano prácticamente el sol no incide en los acristalamientos, mientras que en invierno, en una buena parte del día, que esta sería la situación de invierno, el sol sí que incide tanto en el acristalamiento como en el captador solar. Los rectángulos más grandes que tenéis a los lados serían los captadores solares, y el rectángulo central es el que corresponde al cuerpo de las ventanas. Para completar los sistemas de esa fachada sur, al interior dispusimos unos estores que tienen una lámina de aislamiento radiante, una lámina de aluminio en su cara interior, que tiene la intención de disminuir el flujo térmico en la noche de invierno a través de la ventana. De esa manera intentar tener pocas pérdidas por la noche y empezar el funcionamiento diurno con unas condiciones cercanas ya al confort. Además lo colocamos para que subiera de abajo arriba, que es una cosa poco usual, pero eso permite que los usuarios tengan subido parte del store cuando tienen efectos de deslumbramiento interior, y de esa manera corrigen el deslumbramiento, pero todavía tienen una banda superior por la que puede estar penetrando el sol. Bueno, había preparado una diapositiva con las instalaciones del edificio, porque, claro, antes cuando hablábamos de que nosotros intentamos hacer algo más que bioclimática, intentamos llevar los principios de la sostenibilidad al edificio, pues bueno, pues otra de las líneas es el uso, digamos que la bioclimática sería la reducción del consumo de energía todo lo posible, el uso de máquinas eficientes y de energías renovables, pues también nos va a permitir reducir la energía convencional que usamos. Entonces, aunque se ve muy pequeñito, aquí hemos dispuesto dos calderas de biomasa, que en total son unos 600 kilovatios de potencia, para dar calor al edificio, alimentados con unos hilos de biomasa, y ese es el responsable del calor. Y del frío hemos dispuesto dos máquinas. Una máquina de absorción, que os comentaba antes,
y una bomba de calor con acoplamiento geotérmico. Entonces tenemos 9 pinchazos de unos 140 metros de profundidad para hacer la disipación de energía a la Tierra, con una bomba de calor que tiene un COP, un coeficiente de rendimiento muy alto, y que por lo tanto, aunque usa energía eléctrica, conseguimos grandes rendimientos. Estos dos sistemas de frío entran alternativamente, depende de lo que le mande el sistema de control. Hay varios parámetros que los regulan, y uno de ellos es que haya sol. Si hay sol en el edificio, nosotros tenemos una captación de unos 70 metros cuadrados de paneles solares térmicos. Esos paneles nos van a producir agua caliente con la que podremos hacer trabajar a la máquina de absorción, es decir, prácticamente vamos a estar produciendo frío gratuitamente. Sí que hay un pequeño aporte eléctrico, pero bueno, si no gratuitamente, de una forma muy económica, y ese frío es el que vamos a llevar al edificio. Si las condiciones no son buenas, no conseguimos el suficiente aporte solar, entonces sí que entraría la bomba de calor geotérmica. Y en situación, los paneles solares térmicos tienen un funcionamiento muy bueno cuando los usas así, porque en verano te están dando frío, y en invierno, que no tienes demanda de frío, los puedes usar tranquilamente para proporcionar agua caliente sanitaria, con lo cual su uso anual queda bastante compensado. Y bueno, luego ya hacia la derecha pues estamos explicando cómo son los sistemas de distribución, y aquí volvemos a ver el sistema del captador, cómo el captador aporta aire a la unidad de tratamiento de aire, y por otro lado los circuitos de frío-calor llevan hasta las baterías hasta el fan coil. Esto es un poco los sistemas que os hemos comentado antes: las calderas de biomasa, la máquina de absorción, la geotermia, los paneles solares. Bueno, os he traído alguna cosa así un poco entretenida, como por ejemplo unas imágenes del montaje del edificio. En el edificio hemos procurado usar el mayor número posible de materiales de bajo impacto ambiental o de poca energía en su fabricación. Entonces es especialmente recomendable siempre el uso de madera, porque la madera, si proviene de explotaciones forestales sostenibles, está garantizada su reforestación, y su extracción y transformación requiere muy poca energía, con lo cual es un material fantástico para la construcción. Aislamientos, los aislamientos siempre muy grandes, como os había comentado, y el uso de madera. La madera la hemos utilizado tanto en el revestimiento exterior de la fachada como en la propia estructura auxiliar de la fachada, que la tenéis aquí a la izquierda, como en la estructura de la cubierta del edificio, que es todo madera. Unas piezas muy bonitas. Este es el revestimiento exterior de la fachada, que además está montado sobre una fachada ventilada, también para reducir el efecto del sol de verano. En sostenibilidad también tenemos especial preocupación por el agua. Antes Emilio contaba qué impactos se evitan en una edificación sostenible, y uno de los indicadores era el consumo de agua. Alargar en lo posible el ciclo del agua, hacer una buena reutilización de las aguas grises, hacer una buena utilización del agua de lluvia. Nosotros, por ejemplo, aquí el agua de lluvia la almacenamos en un depósito subterráneo de unos 70 metros cúbicos y la utilizamos luego para el sistema de riego del edificio. Ya habéis visto que tenemos muchas zonas cultivadas. Esto lo voy a pasar porque es lo mismo que os he contado, pero cómo nosotros lo estudiábamos cuando estábamos haciendo el proyecto. Esta era nuestra manera de contar o de transmitir las estrategias bioclimáticas que queríamos implementar. Entonces vamos estudiando las situaciones de invierno, invierno-noche, básicamente aislamiento, verano-día, pues un poco lo que ya os he contado, y verano-noche, que a lo mejor no hemos hablado mucho del verano-noche, y aprovecho esta diapositiva. En la noche de verano, en un clima como Valladolid, lo mejor es la libre ventilación. Entonces hemos dispuesto rejillas en las caras enfrentadas, en las fachadas sur y norte, y lo que hacemos es permitir la libre ventilación por la noche para refrigerar gratuitamente el edificio.
Bueno, aquí he copiado los principios por si se nos olvidaba alguno. Y ya para finalizar, pues os voy a enseñar rapidísimamente unas imágenes del edificio. Bueno, la certificación energética es A. Esta es un poco la conclusión de lo que queremos conseguir. Si un edificio convencional usa 100 kilovatios hora por metro cuadrado y año, por poner un número, pues llegar a una cifra mitad en un edificio de alta eficiencia energética como es este. Bueno, estas son algunas imágenes que os paso rápidamente de cómo ha quedado. Esta es la fachada sur. Ahí veis con más detalle los captadores solares y los parasoles, el soportal de la planta baja. Esto es un patio interior que existe, que es el patio, nosotros le llamamos el patio de los bambús, que tiene un material muy espectacular ahí en fachada. Estas son imágenes del atrio, imágenes nocturnas, alguna más. Este es el interior de las oficinas antes de que hicieran la compartimentación, y aquí hay algunas fotos con las oficinas ya en uso. Este es el exterior de los talleres. Bueno, ahí se podía ver cómo las cubiertas están todas orientadas norte-sur, como decíamos. Otra vista parcial del acceso. Esta es una vista de la cubierta de madera de los talleres. Estas son algunas fotos de la cubierta jardín, que es un espacio muy agradable. Es un sitio precioso para los fumadores. Es donde salen a echar el cigarrillo. Los talleres formativos tenían un espacio bastante grande, que era ese auditorio. Estas son fotos del atrio. En esta anterior sí que se puede llegar a ver incluso la cubierta. Estos son los paneles que se mueven. Hay como 90 metros cuadrados de paneles que se mueven para permitir esos efectos de verano que os comentaba. Bueno. Y nada más. Eso es todo. Muchas gracias.